Pues para iniciar el día de hoy nuestro club de lectura, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Bienvenidos y bienvenidas todas. Buenas noches. Vamos a iniciar diciendo en el nombre del En Hijo y nombre del del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y decimos, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra declaración, dignidad infinita. Denme un segundo para poder compartir la pantalla. Y ustedes me dicen cuando la pantalla ya la puedan ver. En lo que carga la pantalla. Recordemos, ahora estamos viendo los abusos o las contradicciones a la dignidad humana, ¿no? Entonces ahí es en donde estamos insertos en los abusos o contradicciones a la dignidad humana. Y de aquí que estemos revisando, ya veíamos las personas hace 8 días, ¿no? Lo que con ello significa y bueno, otros tantos. El día de hoy vamos a retomar nuestra lectura en en el número 43. Estamos en la página 15, número 43 o numeral 43, que son los abusos sexuales, que definitivamente, pues, de más está decir, ¿no? Que son un abuso sexual y abuso de cualquier tipo, pues, contradicción y negación a su vez de la dignidad humana, ¿no? Pero bueno, vamos leyendo los numeritos. ¿Quién nos puede hacer favor de leer este número 43? Yo, Iván, Adelante, Lolita, por favor. los abusos sexuales. La profunda dignidad inherente al ser humano en su totalidad de mente y cuerpo nos permite comprender también por qué todo abuso sexual deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren. Estos están, de hecho, heridos en su dignidad humana. Se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Este fenómeno está muy difundido en la sociedad, afecta también a la iglesia y representa un serio obstáculo en su misión. De ahí su inquebrantable compromiso de poner fin a cualquier tipo de abuso, empezando desde dentro. Gracias, Lolita. Y bueno, uno de estos abusos, pues ese es el sexual, ¿verdad? Muy, muy complicado. Pero, pues evidentemente estaríamos hablando de cualquier tipo de abuso. Ahora particularmente el sexual, ¿no? Y sobre todo la iglesia ha ido trabajando mucho en este sentido, muchos talleres y demás, ¿no? No solamente de abusos que se han cometido desde la iglesia, ¿no? Sino aquí estamos hablando de abuso sexual en el sentido totalmente amplio, ¿no? Entonces, pues les digo, además está decir que pues es un abuso, ¿no? ¿Algo que quieran comentar de este punto 43 o podríamos seguir y ahorita ya que leamos varios numeritos podremos abrir el foro para hacer algún comentario, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede ayudar
Si gustas tú misma, Lolita, nos ayudas con los números siguientes, por favor. Sí, cómo no. La violencia contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres es un escándalo global, cada vez más reconocido. Aunque de palabra se reconoce la igual dignidad de la mujer. En algunos países las desigualdades entre mujeres y varones son muy graves e incluso en los países más desarrollados y democráticos, la realidad social concreta atestigua que a menudo no se reconoce a la mujer la misma dignidad que al varón. El Papa Francisco subraya este hecho cuando afirma que la organización de las sociedades a todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Ya San Juan Pablo II reconocía que aún queda mucho que hacer por, por hacer para que la mujer y madre no comporte una discriminación. Es urgente alcanzar en todas partes la efectiva igualdad de los derechos de la persona y, por tanto, igualdad de salario respecto a igualdad de trabajo, tutela de la trabajadora madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los esposos en el derecho de familia, reconocimiento de todo lo que va unido a los derechos y deberes del ciudadano. Es un régimen democrático. Las desigualdades en estos aspectos son distintas formas de violencia. También recordó que es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres en nombre del respeto de la persona. No podemos además no denunciar ni la difundida cultura hedonística y comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad, induciendo a chicas incluso de muy joven edad a caer en los ambientes de la corrupción y hacer un uso mercenario de su cuerpo. Entre las formas de violencia ejercidas contra las mujeres, como no mencionar la coacción al aborto, que afecta tanto a la madre como al hijo, tan a menudo para satisfacer el egoísmo de los varones. Y como no mencionar también la práctica de la poligamia que, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, es contraria a la igual dignidad de mujeres y varones. También es contraria al amor conyugal, que es único y exclusivo. Y este horizonte de violencia contra las mujeres no se condenará nunca de forma suficiente el fenómeno de feminicidio. En este frente, el compromiso de toda la comunidad internacional debe ser sólido y concreto, como ha reiterado el Papa Francisco. El amor a María nos tiene que ayudar a generar actitudes de reconocimiento y gratitud frente a la mujer, frente a nuestras madres y abuelas, que son un bastión
de la vida de nuestras ciudades. Casi siempre silenciosas, llevan a la vida adelante. Es el silencio y la fuerza de la esperanza. Gracias por su testimonio. Pero mirando a las madres y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano. Los numerosos casos de feminicidio, y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento, pudiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia. Continuamos, Lolita, por favor. Sí. El aborto. La Iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Precisamente la afirmación de tal dignidad es el presupuesto irrenunciable para la tutela de una existencia personal y social, y también la condición necesaria para que la fraternidad y la amistad social puedan realizarse en todos los pueblos de la tierra. Sobre la base de este valor intangible de la vida humana, el magisterio eclesial se ha siempre pronunciado contra el aborto. Al respecto, escribe San Juan Pablo II: entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto, procurando, presenta características que hacen particularmente grave e ignominioso. Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha debilitado progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis de sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida. Ante una situación tan grave, se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y de llamar a las cosas por su nombre, sin ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación de autoengaño. A este propósito, resuena categórico el reproche del profeta: hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Precisamente en el caso del aborto, se percibe la difusión de una terminología ambigua, como la de interrupción del embarazo, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y actuar su gravedad en la opinión pública. Quizá este mismo fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias, pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas. El aborto procurado es la eliminación liberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Los niños que van a nacer son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana. En orden
a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Se deberá, por tanto, afirmar con total fuerza y claridad también en nuestro tiempo que esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligado a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al creador del hombre. Merece mencionarse aquí el compromiso generoso y valiente de Santa Teresa de Calcuta en defensa de todo concebido. Gracias, Aquí nos detenemos un momentito. sí. No sé si tengan algún comentario de estos números o de estos temas. Es el aborto, uno de los que hemos leído, las violencias contra las mujeres de cualquier tipo, ¿no? Sobre todo esto se convierte muy complicado para nuestro país, porque pues sabemos que nuestra realidad cultural es patriarcal, por no decir machista. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ahí también es muy complicada esta realidad para con las mujeres o estas violencias contra las mujeres, ¿no? Y bueno, ya decíamos, iniciábamos con esta idea o con esta negación de la dignidad humana bajo la idea del abuso sexual, ¿no? De hecho, decíamos que todo abuso de cualquier tipo se convierte en una negación de la dignidad humana. Hablamos ahora en particular y pues hablamos del abuso sexual, ¿no? Y pues por obvias razones, si cualquier abuso es una negación de la dignidad humana, pues ahora un abuso sexual podríamos decir que es todavía mucho más que cualquier tipo de abuso, ¿no? En ese sentido podríamos decir. Pero entonces están estos tres temas sobre la mesa: los abusos sexuales, las violencias contra las mujeres como contrario a ello, pues, y el aborto. ¿No? Temas, yo les decía ya la semana pasada que íbamos a comenzar con temas un poco más complejos de tratar, ¿no? Porque aquí ya entra mucho en juego de alguna manera hasta cierto punto la ideología, ¿no? Y como uno de los últimos puntos que bien nos leyó Lolita sobre la idea del aborto, parece que mucha de la legislación que ahora muchos estados, muchos países tienen, pues más bien, más que con la intención de legislar algo para bien del pueblo, más bien se van haciendo legislaciones para ganarse votos, ¿no? Entonces, como que de pronto están buscando cuál es el tema en boga, y del tema en boga, cuáles son los más que sí quieren o que no quieren, para de pronto comenzar a legislar desde ahí, ¿no? Y les digo, esto se convierte en un tema muy complejo, porque entonces habría que preguntarse, ¿no? Si detrás de las leyes permisivas del aborto o de la famosa despenalización del aborto, más que una forma concreta de aceptar el aborto, sino más bien es una forma de buscar más votos. ¿Me explico? ¿No? Entonces ahí está como muy complicado también el asunto. Entonces,
Me parece que es muy obvio y evidente estas violaciones a la dignidad humana, ¿no? Que de ahora aquí se parten. Pero bueno, ¿algún comentario por su parte que quisieran decir? Yo, Adelante, María del Carmen, por favor. bueno, aquí en el país, en algunos, en algunas regiones, ahorita no me acuerdo bien cómo se le dice, este, eh, y yo creo que eso es abuso, sobre las mujeres, este, de cuando las chicas ya están, así como que son chicas casaderas, ¿verdad? O que alguna joven ya, se casa, el padrino es el que tiene que, pues, me suena así como una palabra muy, muy fuerte, muy dura, muy cruel, hacer uso de la novia antes que el esposo. Y y eso está en los usos y costumbres de muchos lugares de aquí del país. Entonces, yo no sé cuántos años tenga, pero nadie ha hecho nada porque eso se quite y se castigue, ¿verdad? Porque además, este, las jóvenes que son, entregadas al futuro esposo, aún sin conocerlo. Y a mí tampoco eso no se me hace, que por usos y costumbres las mujeres tengan que aguantar todo ese tipo de violencia, porque no permiten que las niñas, porque además se las llevan muy jovencitas, de 12 años en adelante, que disfruten su adolescencia, su juventud, porque ya los padres hicieron un trato desde antes para que se casen, con determinada persona. Y eso, de verdad, se me hace así como de terror. Y lo vuelvo a repetir, creo que no es justo que que nadie, ninguna legislación haga nada porque esos usos y costumbres se quiten completamente aquí en el país. Gracias. Gracias, María del Carmen. Sí, efectivamente es un tema muy complicado, sobre todo en pueblos originarios, ¿no? En pueblos donde todavía se rigen por estos usos y costumbres todavía. Parece que en la ciudad o en la urbe esto relativamente se ha erradicado. Parece, ¿verdad? Pero pues tampoco decimos que ya no exista, ¿no? Parece que esto ya no está. Pero fíjense que pues es como muy parte de esto de usos y costumbres, porque por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero estas famosas fiestas ahora que nosotros tenemos de 15 años, ¿no? Que bueno, desde mucho tiempo atrás, pero originalmente esas fiestas decían de la presentación de la mujer en sociedad, ¿no? Literalmente era para ofrecer a la mujer, ¿no? De decir, ya tiene la posibilidad de tener hijos, órale, la presentamos en sociedad y a ver quién viene a pedir su mano, eso sí, con la famosa dote por delante y todo ese rollo, ¿no? En fin, pero que de alguna manera la misma urbe y demás como que han ido modificando esa idea, ¿no? Y ahora en muchos lugares ya a los 15 años ya se presentan más bien como un paso, ¿no? Como una forma de pues sí decir ya no es simplemente una niña, una adolescente, ¿no? Ya se está convirtiendo en mujer, pero pues ya de pronto ya no tiene ese tinte tan de ofrecimiento, ¿no? Pero por eso les digo que estos temas son muy complejos para la realidad de nuestro país porque aunque se ha ido intentando quitar toda esta idea patriarcal, por no decir machista, o mejor dicho, machista, ¿no? Se ha ido como reconfigurando eso, de cara también a todos estos movimientos feministas, ¿no? Que también son toda una gama de movimientos, no podríamos hablar del feminismo de manera unitaria, ¿no? O particular, sino tendríamos que hablar de varios movimientos de feminismo, ¿no?
Unos que son muy radicales, otros de más o menos y otros pues por ahí, ¿no? Pues también tendríamos que hablar de estos también movimientos feministas que no es que se esté contra ellos, ¿no? Contra ningún movimiento, sino simplemente las radicalizaciones de los movimientos o de las ideologías, ahí está el punto, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, es una gama ahí muy, muy amplia que se nos presenta para reflexionar. Sin lugar a dudas, como en otros momentos les he dicho, ¿verdad? Pues lo que aquí reflexionemos, digamos, propongamos, pues no es como que sea la realidad o que vayamos a hacer realidad esto, ¿no? Porque pues, además es muy complicado. Pero la intención de leer todo esto, pues es justamente ir generando conciencia para ir haciendo pasos pequeñitos, pero firmes y seguros, ¿no? Para ir erradicando todo este tipo de cosas. En casa, ¿no? La idea en muchas familias está la idea de que los hijos no lavan los hijos varones no lavan los platos, que los laven las hijas mujeres, ¿no? Entonces ya desde ahí empieza a haber una ruptura de mentalidades. No, no, esto es de hombres, no, 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 esto es de mujeres. Y claro, por supuesto, hay cosas que estructuralmente le salen mejor a un hombre o a una mujer, claro que sí, ¿no? Pero de ahí a llevarlo a la mentalidad de decir, esto es exclusivo de mujeres, esto es exclusivo de hombres, parece que ya ahí ya desde casa hay una ruptura muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahí está como complicada la situación, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario sobre esto? Sí, yo, hermano Iván. Adelante, Vicky. Ahorita que hablaba usted de las costumbres, yo recuerdo cuando yo era chica, mis padres me decían, el único que sale es el hombre, tú no puedes salir porque tú eres mujer, ¿no? Entonces, eh, ya desde ahí ya le coartaban a uno el derecho a, ¿no? La mujer, me decía mi papá, tú, porque yo quería estudiar, mi papá, yo quiero entrar me acuerdo, a la secundaria, y me dice, no, tú no tienes por qué estudiar porque la mujer nació para que la mantengan. El que debe de estudiar es el hombre, ¿no? Entonces, me acuerdo que le tuve yo que rogar para que me dejara entrar en aquel tiempo a la secundaria, ¿no? Porque me decía que no podía yo estudiar, ¿no? Entonces, sí, se limitaban mucho las costumbres y todo para que uno pudiera hacer, que progresara uno en la vida por el hecho de ser mujer. Y recuerdo que un profesor un día me dijo que en la época de Jesús, cuando está uno de los, me parece que está, no recuerdo bien cómo es que fue a decirle a Dios que lo perdonara por no ser como el que estaba atrás, ¿no? No recuerdo bien esa cita bíblica, pero que también decía, te doy gracias por no ser mujer, ¿no? ¿No? Te doy gracias porque yo no soy mujer, entonces, qué terrible era antes. Ahora lo veo totalmente diferente, pero qué terrible era antes el ser mujer, ¿no? Porque decían, las mujeres nada más vienen a sufrir, ¿no? Vienen a sufrir porque el único que la goza es el hombre. Y yo me siento orgullosa de ser mujer, ¿no? Y de lograr todo lo que he hecho, ¿no? Tuve la oportunidad sí, de estudiar, ¿no? Tuve la oportunidad, pero para ello tuve que imponerme, ¿no? En aquel tiempo, a mi papá. Entonces, qué difícil ha sido hoy en día ver que las cosas poco a poco han ido cambiando, pero aún así todavía hay un retraso. Todavía hay gentes que son lastimadas, eh, maltratadas psicológica, económicamente. Entonces, todavía sigue esa situación. No ha cambiado mucho, pero pues va a paso lento realmente, de verdad, porque la mujer pues se ha sabido imponer. Que hay mujeres que la verdad lo han hecho de manera, eh, pues no muy buena, ¿no? Yo veo en la televisión cuando rompen y hacen cantidad de cosas y yo digo, pues eso no es el que sea femenina, ¿no? Al contrario, hay que imponerse, pero bajo las normas de las buenas costumbres, no de imponer eh, arbitrariedades sobre nadie. Entonces, yo estoy a favor, sí, de la mujer, pero no de la violencia sobre ella, y mucho menos que la mujer también ejerza la violencia, ¿no? Porque hay mujeres que también ejercen la violencia en su casa y en muchas actividades que realizan. Entonces, todo eso es lo que no debe de permitir.
Gracias, sí. Sí, les digo que ahora estos temas espinosos, ¿no? De alguna manera, habría como que también tener cuidado de no jalarlos más hacia ideologías políticas, ¿no? Porque sí es muy, muy complicado. Porque como tú dices, ¿no? La idea de que pues la mujer se imponga y está bien, ¿no? O sea, que se imponga en el sentido de que haga valer sus derechos, ¿no? O sea, en eso. El problema es que muchas veces se ha pasado más bien a una especie de lucha de sexos, ¿no? O de lucha de géneros. Y ahora, ¿qué género puede más? Entonces, ahí ya es en donde me parece se empieza a deslavar el ideal puro y genuino del feminismo, ¿no? Que en ese sentido es posicionar a la mujer en el papel digno que le toca. No me parece que entendido así el feminismo, pues bienvenido sea. Pero ya de ahí a llevar a un feminismo más radical, me Así parece, es. no sería lo bueno porque da la impresión ahora que por momentos ahora se quisiera que la mujer estuviera por encima del hombre, ¿no? Y ahí nuevamente, lo único que estamos haciendo es invertir la cadena alimenticia, no buscando la igualdad, dignidad para todos, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un tema sumamente complejo porque, pues a final de cuentas, yo hablo y pienso desde mi ser varón, ¿no? Incluso Sí. eso. ¿No? Entonces, pues en este sentido, quienes mejor pueden hablar de eso, pues son ustedes mujeres, ¿no? Porque pues al final de cuentas, uno siendo hombre en el mejor, de la mejor ayuda para las mujeres, pero pues uno no es mujer, ¿verdad? Y en ese sentido, ustedes son las que tienen la experiencia, la forma, el punto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso es muy, muy interesante este tema. Y les digo que parece, desde casa se pueden ir como intentando subsanar todo esto, ¿no? Si al hijo varón se le enseña es que lavar trastes no solo es de mujeres, sino es una responsabilidad de casa, ¿no? Hacer la comida no es cosa de mujeres, es una responsabilidad de casa, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que desde ahí se pueden estar modificando muchas mentalidades o ideologías, ¿no? Porque ahora todo parece indicar, no es que pues ya tenemos que decir que es un hecho, que para diciembre ya tendremos a una presidente mujer, ¿no? Entonces, habría que pensar, que analizar bien si esta presidencia femenina, independientemente quién sea, ¿no? No respondió más a una ideología más que a una apertura real a la mujer, ¿no? Sobre todo esto pensando en la famosa 4T y que viene a innovar todo y que viene a proponer y que viene a esto y que viene al otro. Y pues poner a una mujer era el paso obvio que se tenía que dar para continuar con esta realidad, ¿no? Por eso la oposición pone a una mujer, ¿no? Porque si le hubiera Sí. puesto a un hombre, pues también hubiera sido muy complejo el asunto, ¿no? Entonces, por eso les digo que que habría como que leer entre líneas y hacer como un estudio, claro, ya es más profundo, ¿no? De nuestra realidad nacional, porque pues si nos presentamos ahora como un pueblo paterno o paternal y un machista, ¿no? Habría que ver cómo responde el país ya cuando tenga a una mujer como presidente, ¿no? Ya ahí se va a ver, ¿no? Si el país ya está preparado para ello y si el mismo país ya está cambiando su mentalidad al respecto, ¿no? Son muchos, muchos temas ahí que quedan. No dudo y espero, confío en Dios que Claudia ahora sea una buena gobernante y demás, ¿no? Espero en Dios y pedimos por ello, ¿no? Pero pues también hay todos los temas de fondo que hay son muy, muy complejos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Bien, si no hay otro, yo creo que podríamos continuar. Déjenme volver a compartir la pantalla.
Den un segundito para... Ustedes me avisan cuando ya se vea la pantalla. Ya, Frank. Ya, ya. Perfectísimo. Entonces pasamos a nuestro número 48, la maternidad. Ya, Gracias. Que es en otros lugares también se le conoce como el alquiler de vientre o vientre alquilado, cosas como, ¿no? Que también es todo un tema, ¿no? Pero bueno, vamos con este número 48. ¿Quién nos ayuda? Yo, hermano, Adelante, por favor. la maternidad subrogada. La Iglesia también se posiciona en contra de la práctica de la maternidad subrogada, mediante el cual el niño, inmensamente digno, se convierte en un mero objeto. A este respecto, las palabras del Papa Francisco son de una claridad única. El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca un objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. La práctica de la maternidad subrogada viola, ante todo, la dignidad del niño. En efecto, todo niño, desde el momento de su concepción, de su nacimiento, y luego al crecer como joven, convirtiéndose en adulto, posee una dignidad intangible que se expresa claramente, aunque de manera singular y diferenciada, en cada etapa de su vida. Por lo tanto, el niño tiene derecho, en virtud de su dignidad inalienable, a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente, y a recibir el don de una vida que manifiesta al mismo tiempo la dignidad de quien le da y de quien la recibe. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana implica también el reconocimiento de la dignidad de la unión conyugal y de la procreación humana en todas sus dimensiones. En este sentido, el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un derecho al hijo, que no respete la dignidad del propio hijo como destinatario del don gratuito de la vida. La práctica de la maternidad subrogada viola al mismo tiempo la dignidad de la propia mujer, que o se ve obligada a ello o decide libremente someterse. Con esta práctica, la mujer se desvincula del hijo que crece en ella y se convierte en un mero medio al servicio del beneficio o del deseo arbitrario de otros. Esto se contrapone totalmente con la dignidad fundamental de todo ser humano y su derecho a ser reconocido siempre por sí mismo y nunca como instrumento para otra cosa. ¿Hasta ahí, hermano, o continúo? Seguimos, por favor. La eutanasia y el suicidio asistido. Hay un caso particular de la violación de la dignidad humana, más silencioso pero que está ganando mucho terreno. Tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la vida misma. Esta confusión muy común hoy en día sale a la luz cuando se habla de eutanasia. Por ejemplo, las leyes que reconocen la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido se denominan a veces leyes de muerte digna. Está muy extendida la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad, con el respeto, perdón, a la dignidad de la persona humana. Frente a este hecho, hay que reafirmar con fuerza que el sufrimiento no hace perder al enfermo esa dignidad que le es intrínseca e inalienable propia, sino que puede convertirse en una oportunidad para reforzar los lazos de pertenencia mutua y tomar mayor conciencia de lo preciosa que es cada persona para el conjunto de la humanidad. Ciertamente, la dignidad del enfermo en condiciones críticas o terminales
Exige que todos realicen los esfuerzos adecuados y necesarios para aliviar sufrimiento mediante unos cuidados paliativos apropiados y evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada. Estos cuidados responden al constante deber de comprender las necesidades del enfermo, necesidad de asistencia, de alivio del dolor, necesidades emotivas, afectivas y espirituales. Pero tal esfuerzo totalmente distinto, diferente e incluso contrario a la decisión de eliminar la propia vida o la de los demás bajo el peso del sufrimiento. La vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. En efecto, no hay condiciones en ausencia de las cuales la vida humana deje de ser digna y pueda, por lo tanto, suprimirse a la vida, suprimirse. La vida tiene la misma dignidad y el mismo valor para todos y cada uno. El respeto de la vida del otro es el mismo que se debe a la propia existencia. Ayudar al suicida a quitarse la vida es, por lo tanto, una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo. Debemos acompañar a la muerte, pero no provocar la muerte, o ayudar cualquier forma de suicidio. Recuerdo que se debe privilegiar siempre el derecho al cuidado y al cuidado para todos, para que los más débiles, en particular los ancianos y los enfermos, nunca sean descartados. La vida es un derecho, no la muerte, que debe de ser acogida, no asumida. Y este principio ético concierne a todos, no solo a los cristianos o a los creyentes, como se ha dicho. La dignidad de cada persona, por débil o sufriente que sea, implica la dignidad de todos. Eso, aquí nos detenemos un Wow. momentito. Son dos temas muy importantes. La maternidad subrogada. Esta se vuelve muy compleja porque en el fondo pareciera ser que es una especie como los mismos números nos lo dicen, parece que es como una especie de contrato, ¿no? Como de renta de vientre, y ahí es donde está complicado. ¿Por qué? Porque entonces esto que aquí se pone, ¿no? Un derecho al hijo, como si se pudiera comprar a un hijo o esta realidad que representaría. O sea, en el fondo ese es el problema de esta maternidad subrogada, ¿no? El que, el que se vea al hijo o al producto, lo llamo ahora así, el producto o al bebé, ¿no? Que se vea más bien como una especie de intercambio, ¿no? Monetario, por algún otro favor, por alguna otra cuestión. Ese es en realidad el problema de esta maternidad subrogada, ¿no? Ojo, no nos quedemos con la perspectiva más romántica de la idea de aquellos que no pueden tener un hijo y que rentan el vientre y todo esto, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado de no, como de no romantizar ciertas cosas, ¿no? Habría como que ir viendo caso por caso. Aprovecho para recordar esto. Recuerden ustedes que la iglesia emite como formas de comportamiento a nivel general, ¿no? Líneas generales o líneas directrices generales. Pero estas también, ojo, no quiere decir que a rajatabla se van a aplicar la misma ley bajo, más bien sin importar circunstancia previa, ¿no? Recordemos, son líneas generales. Ya sobre estas líneas generales se tiene que ir viendo caso por caso, ¿no? Es decir, les digo, no se trata de que parejo y vámonos, o sea, está la ley general, ¿no? La normativa general, que hemos dicho, cualquier grupo humano sin una normativa, nomás no la arma, ¿no? Porque si no hay normas en cualquier grupo humano, del tipo que sea, pues en realidad no hay algo que lo sostenga. Piensen incluso en el crimen organizado. Hay normas, hay reglas para los que viven del crimen organizado, ¿no?
O sea, que si te metiste, que ya no te puedes salir y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer. Hay leyes, hay normas hasta ahí. Entonces, la iglesia, como un grupo humano, también se rige por normas, se rige por leyes, ¿no? Están estas leyes generales y de estas leyes generales, si es que así se requiere, ver caso por caso en, como en, como en la idea de la ley general. Por eso les digo que este tema hay que entenderlo aquí, porque la declaración así lo está viendo, como si el hijo fuera un objeto que se puede comprar. Ese es el punto conflictivo de esta maternidad subrogada, ¿sale? Ese es el punto, que se entienda que el hijo es un producto que se puede comprar, cambiar o lo que sea, ¿no? Y el otro, fíjense que este tema de la eutanasia, bueno, la declaración no lo presenta, pero así como está esta eutanasia, que es el bien morir, ¿no? Y lo entrecomillo porque etimológicamente la palabra significa eso, ¿no? El buen final o el bien morir, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el evangelion, ¿no? El evangelio, y es una buena noticia. Ahí está la primera parte, ¿no? Entonces es como la buena muerte, el buen fin, lo entrecomillo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que por un lado está la eutanasia, es decir, acabar con la vida de alguien antes de, por deseo de la propia persona. Pero la declaración no lo presenta, pero también tendríamos que decir que no es correcto la adistanasia. ¿Qué es la adistanasia? Si la eutanasia es adelantar la muerte, la adistanasia es la idea de que el familiar viva, aunque sea por, por aparatos, ¿no? Esto se vuelve también muy complicado porque ¿en dónde está el punto en el que se tiene que mantener al familiar con vida? Sobre todo hablamos de estas personas que ya tienen muerte cerebral y que literalmente viven porque los aparatos los están haciendo que su sistema todavía esté, entre comillas, en funcionamiento, ¿no? Entonces, si por un lado la iglesia rechaza la eutanasia, que es una muerte antes de, también rechaza la adistanasia, ¿no? Que sería el alargamiento de la, y lo entrecomillo, vida de la persona solo por medio de aparatos médicos, porque nuevamente se está violando la dignidad de la persona, ¿no? Porque ya como en este caso, pues no le podemos preguntar a la persona que ya está con muerte cerebral si quiere o no quiere seguir viviendo. ¿Me explico? Y muchas de las veces, ¿quién o por qué está viviendo esa persona? Porque el familiar no quiere desprenderse de su papá, hermano, amigo, lo que sea, ¿no? Entonces se está haciendo más en función de la persona que está consciente, más de la que no está consciente. Por eso les digo, tener cuidado de estas dos posturas, de la eutanasia, acabar con la vida antes de tiempo para bien morir, o de la adistanasia, alargar tanto la muerte que las personas solamente vivan gracias a aparatos médicos y no ya porque su cuerpo lo está posibilitando. Entonces son estas dos cuestiones que tendríamos ahí como que distanciarnos de una y de otra, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario de estos dos números del bien de la maternidad subrogada o de la eutanasia? Iván, por ejemplo, yo viví un caso así con una sobrinita que desde que nació con deficiencia de corazón. De hecho, hasta la edad de 12 años, ella tuvo como 6 operaciones para poderle arreglar sus arterias, pero ya en la última, ¿no? Le incluso quedó con muerte cerebral cuando salió de quirófano. Eh, pues
entre la familia yo fui una de ellas que decía que no la desconectaran, ¿verdad? Pero ya mi sobrina optó porque sí, y se donaron sus órganos, los que tenían sus, en buenas condiciones. Entonces, no se cometió ningún delito eclesiástico ahí. No, en este sentido no, porque les digo, es que lo que pasa que aquí también entra en juego un poco y lógicamente el deseo humano de no querer separarse de su familiar. No, o sea, es lógico. Mientras yo lo tenga, eh, aunque ya no me habla, aunque ya no me diga nada, pero que yo sepa que está aquí, pues de alguna manera como que emocionalmente todavía como que es esta forma de decir, no, lo quiero mantener, ¿no? Pero aquí está la cuestión, ¿no? Si el cuerpo por sí mismo ya no responde, y más aún los médicos ya no dan ninguna señal de vida, de esperanza, sin los aparatos médicos, pues parece que lo mejor es pues que el cuerpo termine por descansar, ¿no? Yo sé que esto es muy difícil y complicado porque ahorita lo estoy diciendo así tan sencillo y tranquilo porque no estoy viviendo la situación, ¿no? Sí. O sea, el día en que yo me enfrente a esa situación, ya emocionalmente y demás, pues bueno, ya se verá qué óptica, ¿no? Qué forma, porque como les digo, la emoción, los sentimientos, la misma razón de ya no verlo, de desprenderse definitivamente de, pues juega ahí no a nuestro favor en ese sentido, ¿no? Pero también es parte aquí de entender que la enfermedad seguida de la muerte, bueno, no siempre una enfermedad lleva a la muerte, ¿no? No siempre, pero en este caso particular, pues, que la enfermedad y la muerte son parte constitutivas de nosotros como seres humanos. Fin, ¿no? Que tarde o temprano vamos a morir. Y parece también que en el fondo eso es algo que no hemos logrado asimilar. Les digo, porque enfrente, ¿qué tenemos? O sea, la muerte y la despedida definitiva de un familiar, de un esposo, de una esposa, de un padre, una madre, un abuelito, una nieta, una sobrina, etcétera. O sea, en el fondo está eso, y por supuesto que emocional, sentimentalmente, incluso racionalmente, pues uno no quiere desprenderse de su familiar. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque parece que no hemos hecho conciencia de que esta muerte es parte de nosotros, ¿no? Ahora también hay de muertes a muertes, ¿no? Unas muertes que entre comillas son previsibles, ¿no? Que no por ello duelen menos, ¿no? Pero que son hasta cierto punto previsibles. Y otras, por ejemplo, en la pandemia fue muy complicado y Sí. dramático esto, ¿no? Que incluso hubo personas que ya ni siquiera se pudieron despedir de su familiar, ¿no? Por todo el caos que había. Entonces, por eso les digo, yo ahora lo digo de esta manera como muy rápida y tranquila, ¿no? Porque pues yo no estoy en la situación, ¿no? Sí. Ya en el momento pues es otro panorama, otra realidad, otras emociones, pero que sí habría en la medida de lo posible pues atender a esta forma, ¿no? Ni la eutanasia, ni la adistanasia, ni alargar de más la vida. Pero en este sentido, pues no Ujú. intentó eclesialmente contra nada, porque en realidad lo que se dejó fue pues que el cuerpo hiciera o que dejara de hacer lo que pues ya por sí mismo no podía hacer, ¿no? Pero les digo, en el fondo ya lo emocional, lo racional, sentimental, ahí ya es más compleja la realidad, ¿no? Sí. Gracias, Iván. A ti, Lolita. Norma, ¿te escuchamos? Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba yo escuchando y estaba yo leyendo también lo que leyeron, valga la redundancia, y algo muy cierto, o sea, algo que muy cierto que tú acabas de decir. Eso no, eso va a depender de cada uno de nosotros en el momento que se nos presente la situación, porque el escrito puede decir 2.800 cosas, la iglesia puede decir otras 3.800, y al final de cuentas, algo muy cierto, nosotros como seres humanos no nos queremos desprender, pero algo muy cierto, tampoco queremos ver sufrir a nuestro familiar o que muera en unas condiciones que nunca, ahora sí,
sanamente hablando, jamás hubiera deseado al familiar. De repente es importante platicar cuando la persona está consciente y todo este rollo, qué es lo que desea la persona para que yo como familiar asuma esa situación y también, híjole, la situación de que no va a ser mi culpa, no me voy a quedar con esa pena, no me voy a quedar con ese dolor, también es una forma de desprenderse. Eso es lo que quería yo decir. Sí, es Gracias, cada Norma. momento, porque eso es algo que desgraciadamente el de allá arriba sabe si vamos a pasar por eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, ya la situación se complica, ¿no? Porque como tú bien dices, el documento, la iglesia, yo ahora mismo, estas directrices, estas formas, pero ya en el momento en el que se viva ya es otro rollo, ¿no? Sí tener en cuenta como estas perspectivas, pero pues sí, y les digo, en el fondo también tendríamos que ir aprendiendo a que la enfermedad y la muerte no sea un tabú dentro de nuestra propia existencia, ¿no? Yo es la forma, por ejemplo, en cómo abordo con mis alumnos el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Que antes de entrarle a lo teológico, antropológicamente, humanamente, tendremos que hablar de la enfermedad y quitarle de la enfermedad guión muerte y quitarle todos esos, todo ese tabú, ¿no? Que hay en el fondo. Pero sí, sin lugar a dudas, ya que uno está frente a la realidad, híjole, pues es muy complejo, ¿no? Sí, definitivamente. Vicky, te escuchamos. Bueno, yo cambiando un poquito de Ujú. tema, ay Dios, ya hasta me quedé pensando mucho en lo que estaba diciendo. Y así me llamó mucho la atención lo que dijo la hermanita que habló ahorita, eh, sobre los familiares que deciden. Mi hija, por ejemplo, es enfermera y ella comenta que hay personas que cuando entran al hospital sí firman una responsiva de que a tantos infartos ya dejen morir a mi paciente. Ya no, ella afirmó que ya no quiere vivir, ¿no? O ella afirmó que ella decidió que la dejaran así, que ya no la conectaran o que ya no la intubaran. Entonces, es una decisión muy complicada porque uno está viendo a su familiar sufrir y no quiere uno que se vaya, pero es respetar. Y yo diría, eso está en contra de lo que pide la iglesia, porque la iglesia dice pues que no, pero ella ya tomó la decisión de que no quiere sufrir y hasta afirmó. Entonces los médicos dicen, como ella ya pidió que ya no la volvamos a conectar o que ya no hagamos nada por revivir su corazón para que pueda seguir latiendo y tenga vida, pues ella afirmó que ya no quiere. Entonces los médicos desconectan todo, apagan todo y dicen, fue la decisión de ella. Entonces, pues yo siento que es algo contrario a, ¿no? Entonces, como que a mí sí me mueve mucho eso, de esas decisiones de que dicen, pues ella ya decidió y pues tiene uno que aceptar, pero qué difícil es la verdad. Sí, sí, muy difícil. A ver, escuchamos a Graciela y ahorita contesta. Yo estoy en adoración nocturna y en el ritual que llevamos, ahí habla de eso y dice que se debe de respetar la vida desde su nacimiento hasta su término natural. O sea, debe de respetarse. Así veamos al papá o a la mamá sufrir. O yo vi a mi papá de 92 años, ya puro huesito, pero pues, ¿qué hacía? Más que aceptar la voluntad de Dios. Y ahí dice claramente que debemos de respetar la vida Mm. hasta su Sí, término natural. sí, No, sí, me explico, ¿verdad? Sí me sí, entiende sí, 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 lo sí. que dice. Sí, Ajá. por eso aquí en la declaración apunta mucho a los cuidados paliativos, ¿no? Como en esta idea de hasta donde se pueda hacer que el enfermo Sí, sobrelleve la enfermedad, hasta donde se pueda, ¿no? O sea, término. exacto. Y respondiendo como más concretamente a tu pregunta, Vicky, aquí hay que como diferenciar. La eutanasia se dice cuando literalmente al paciente se le da una pastilla, se le inyecta algo para que Ujú. muera, ¿no? O sea, en ese sentido, ahí hablamos de eutanasia. Y contra esa, sí está la iglesia. Ahora,
Otra cosa es que el mismo paciente diga esto, pero el paciente no está pidiendo que se le dé algo. ¿Me explico? O sea, la eutanasia tiende a eso, a decir, yo te doy esta pastillita, yo te inyecto esto para que ya te mueras, ¿no? Para que ya termines con tu vida. A diferencia del otro, me parece que ahí hay una diferencia, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Porque si el mismo cuerpo tiene un infarto, varios infartos, etcétera, pues es porque el mismo cuerpo ya no soporta cierta situación. ¿Me explico? Y entonces nuevamente estarlo reanimando, me parece que ahí habría que ver si no eso que me parece no es eutanasia, sino más bien se está convirtiendo en adistanasia, ¿no? En el sentido aunque me den 20 infartos, tráiganme otra vez. Entonces, habría que ver si el cuerpo por sí mismo puede superar eso, no lo puede superar. En fin, aquí es muy complicado porque, bueno, no sé si entre nosotros haya médicos de profesión que pues ayudaría mucho, mucho eso, ¿no? Pero también tendríamos que ver el análisis médico, científico. ¿No? Si, por ejemplo, este infarto, pues bueno, fue por cualquier situación, pero con dieta, con ejercicio y demás, puedes tener una vida más prolongada, pues bueno, ya es distinto, ¿no? A diferencia de, no sé, de que digo, no sé si existe eso, ¿verdad? Estoy hablando desde la ignorancia, no en temas médicos, pero que si tu cuerpo ya no soporta, híjole, ya es más complicado esta idea de resucitarlo, digo, soy muy exagerado, 20 veces en un mes. ¿Me explico? ¿No? Entonces ahí como que está esto. Hablamos de eutanasia cuando se le da algo al paciente para que termine su vida biológica. Ahí sí. Entonces ya en esta perspectiva, eh, en el mejor de los casos, habría que ver esta cuestión en cuanto que el cuerpo mismo empieza a fallar. ¿No? Y entonces justo en este sentido, de que si el cuerpo empieza a fallar, pues necesita de asistencia para vivir. Habría que tener cuidado de en esta asistencia no convertirse en adistanasia, ¿no? En el que no muera el paciente. Como les digo, son temas muy complejos, ¿no? Pero tendríamos que partir ahí primeramente de la parte médica, ¿no? Si la parte médica nos dice, no, pues es que pues ya, pues híjole, ya hay que empezar con esto, ¿no? No, o si tiene posibilidades, pues sí, órale, a ver cómo se puede hacer y buscar otras formas, otros medios, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, ahorita nosotros lo estamos hablando con la cabeza fría porque no estamos pasando por esa situación, ¿no? Entonces, híjole, pero me parece que sí, que el punto estaría ahí en que nuestra cultura tiene que aprender a hablar sin miedo de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Porque eso es una forma de saber integrar esa realidad humana en nuestra perspectiva, ¿no? Y ahí está como la forma de ir asumiéndolo, porque pues si no hablamos nunca de eso, y más aún se ve como un tabú, pues el momento en el que nos enfrentemos a esta realidad, igual se va a presentar todavía mucho más complicado, ¿no? Pero sí, como decía Graciela, en principio es respetar la vida desde la concepción hasta su fin natural. ¿No? Hasta su fin natural. Me parece que ahí está como el punto un poco, ¿no? Desde la concepción, porque la iglesia atiende eso desde la concepción, ¿no? Más allá desde las perspectivas médicas, desde que hasta qué edad ya se puede hablar de una célula o de un embrión, de una persona, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. La iglesia sostiene que desde la concepción, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, ya desde ahí hablamos de vida, ¿no? Hasta el fin de la vida en este sentido y hasta donde se pueda entender el término, una muerte natural, ¿no? Entonces ahí está como el punto, ¿no? Muy bien, pues muy enriquecedora la reflexión del día de hoy con estos temas. La idea nuevamente es ir haciendo, generando conciencia e ir despertando como el interés para ir estudiando un poco más, ¿no? Ahora nos metimos más como en la cuestión de bioética, un tanto ahí, ¿no? La perspectiva desde la visión un tanto teológica, ¿no? Pero bueno.
Por ahí podríamos ir. Vamos cerrando el día de hoy nuestro club de lectura. Primeramente, Dios, nos vemos dentro de 8 días y ya concluiríamos con esta lectura de Dignidad Infinita, ya para ir preparando otra lectura, ¿no? Bien, te escuchamos, María del Carmen. Nada más les quiero comentar que tuve una amiga, y bueno, estaba en el hospital que trata a las personas, con problemas, pulmonares, y le tuvieron que inducir el coma para que le pudieran hacer, estudios y bueno, todo lo que tenía que proceder. Y duró 3 meses en coma. Y cuando ya sale del coma, todavía vivió como 5 años, yo creo. Entonces, ahí yo creo que las enfermedades que los médicos saben, ¿no? Si ya tiene una muerte cerebral, pues aunque le pongan y le hagan, ya no va, ya está muerta. Mi amiga no estaba muerta porque todavía su corazón latía, su cerebro estaba bien. El problema que tenía era en las vías respiratorias y con el coma la pudieron salvar, aunque estuvo 3 meses inconsciente. Y eso de inconsciente es entre comillas, porque ella escuchaba, no podía hablar, pero escuchaba. Este, todavía duró como 5 años y estaba, bueno, quedó bastante bien, muy bien. Tenía que cargar su tanque de oxígeno, pero seguía haciendo sus actividades. Entonces, pues yo creo que aquí sí tenemos que pensar, ¿verdad? En qué momento, este, Dios ya le dio, su tiempo de vida y en el momento que muere uno que tenga muerte cerebral, pues yo creo que ahí Dios ese fue su término. Ahí ya él está yo creo que ya ni vida artificial, está ni como una planta, simplemente, ya ha terminado su vida. Para que, pues no sé, permitamos que ellos descansen bien. También uno de mis hermanos en la pandemia entró al hospital y estaba oxigenando casi 90 y ya al otro día de repente ya no. Nosotras, bueno, yo por lo menos me quedé, es que no pudo haber bajado tanto en tan poco tiempo si ya estaba intubado, pero es que a mí me daba la impresión de que querían que todos los que entraran al hospital ya no salieran para seguir recibiendo más gente. Había filas enormes esperando la cremación. Y ahí sí no hubo vuelta de hoja. No podíamos pedir que le dejaran, que le revivieran nada. Simplemente ya falleció. Nunca más volverlo a ver. Y duele, es feo. Pero si uno lo ve que está en esas condiciones y acepta uno, yo creo que hubiera padecido menos. Gracias. Gracias, María del Carmen. Norma, te escuchamos. Bueno, Iván, es que ambos temas son temas demasiado fuertes y demasiado difíciles para manejar. Entonces, cada uno de nosotros tiene una percepción muy diferente. Ajá, y al final de la historia, tanto como madre que no puede tener hijo y alguien se presta, al final de cuentas es manejar al bebé como objeto, otra. Y en caso de familiar, híjole, por decir, escucho con muerte cerebral, es tomar una decisión muy difícil para ambas partes.
Entonces, vuelvo a lo mismo, es al final como nos vaya tocando en la historia y ya es nuestro proceder ante esa situación, tanto de una como otra, porque al final de cuentas son 2.800 opiniones y todos vamos a tener nuestros que veres ahí. Entonces, al final de cuentas, pues vaya, algo muy cierto, el que decide es el de allá arriba y al final de cuentas, cada uno es una situación diferente. Gracias, Iván. No, gracias a ti, Norma. Sí, les digo, están las líneas generales, y bueno, hay que seguirlas porque para eso están, ¿no? Pero también tendríamos que ver ya ahí como los casos más concretos, ¿no? Y sobre todo ahí hacernos valer también de los médicos, ¿no? Porque pues al final son los que mejor nos pueden orientar en ese sentido médico-biológico, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos cerrando entonces este día, esta reflexión muy interesante, les digo, me parece, ¿no? La próxima semana entonces, primeramente Dios, terminaríamos con esta declaración ya para iniciar dentro de 15 días con otra lectura.